Buenos días chicos, vamos con la última semana de tareas para este curso. MET, hoy lo que tenemos que leer es las páginas 48 y 49, que habla de las pérdidas que pueden tener las placas solares, las pérdidas de rendimiento por sombras y orientación. Hoy en principio nos toca ver las pérdidas por orientación y inclinación, las de sombras las veremos mañana. En principio la normativa dice que no se pueden poner las placas en una ubicación ni en una posición en la que se tengan demasiadas pérdidas. De hecho, nos limitan las pérdidas por orientación e inclinación que vamos a estudiar hoy al 10%. O sea, que se tiene que ubicar la placa lo más orientada posible al sur y con la inclinación que calculamos el otro día, si es demanda anual o si es demanda de invierno o de verano, para que aproveche el 90% de la energía. Eso en el caso general, pero hay casas en las que por que no se vea demasiado la placa, por estética, lo que se hace es superponerla sobre el tejado. Los tejados ya tienen una inclinación, pero aquí en esta zona raramente tienen 40 grados de inclinación los tejados, eso sería en el Pirineo. Aquí los tejados están más tumbados. Entonces, si la vais a poner superpuesta, a fin de respetar un poco la estética del edificio, pues la normativa ya te deja que el porcentaje suba en pérdidas al 20%, o sea que solo aprovechen el 80%. Y todavía más si se quisiera integrar dentro del propio tejado, o sea que quitáramos tejas y metiéramos la placa dentro, o incluso en un muro, que fuera parte del muro la placa, te dejarían meter hasta un 40% de pérdidas. O sea que ahí en ese caso la placa podría solo aprovechar el 60%. Bueno, pues eso serían las pérdidas límite que permiten. Que sumadas a las de las sombras que veremos mañana, en total solo podrían hacer estos porcentajes. Claro, diréis, pero ¿cómo que 10 más 10 son 15? No es que sea 10 más 10, es que si tú tienes un 10% de pérdidas por orientación, por sombra solo te dejaría un 5 y al revés, o un 8 y un 7. O sea, esto es el total de pérdidas entre la suma de la orientación y las sombras. Bueno, pues esos son los tres casos que se consideran. El caso general, poner la placa con una estructura encima del tejado, o superposición, o integración arquitectónica. Bueno, el caso es que ¿cómo se calculan estas pérdidas? Bueno, pues hay dos ángulos que ya vamos a llamarlos así durante lo que queda de tema. Uno es el ángulo de inclinación, que es a cuánta inclinación respecto de la horizontal ponemos la placa, ¿vale? Ese ángulo ya dijimos que si la demanda iba a ser anual tenía que coincidir con la latitud de la ciudad donde estamos instalando las placas. Si la demanda va a ser de verano, podemos tumbar un poco más la placa y poner la latitud menos 10 grados. Y si la demanda va a ser de invierno, podemos plantar más la placa y que el ángulo beta sea, el ángulo de inclinación, la latitud más 10 grados. Bueno, pues ese es el ángulo que vamos a llamar de inclinación, beta. Y hay otro ángulo que se llama azimut, que esto si lo buscáis en el diccionario veréis que es la desviación que hay respecto de la orientación del sur. Eso es lo que se llama ángulo de azimut. Entonces, lo normal es poner la placa, esto sería vista desde el cielo, vista aérea, lo normal es poner la placa girada y que esté directamente apuntando hacia el sur. Que el ángulo de azimut sea cero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchos barrios están construidos que no el ángulo de azimut es cero, entonces te interesa a lo mejor poner la placa que esté con la misma orientación que el tejado. O a veces, pues porque no es posible ponerla de otra forma, ¿no? Porque te molesta o lo que sea. Bueno, pues este ángulo tiene que no superar un valor para que las pérdidas estén dentro de los límites que nos ponían, ¿no? Bueno, este es el ángulo de azimut. Fijaos que aquí pone que los ángulos son negativos cuando está orientado hacia el este. No sé si la placa estuviera hacia allá. Y los ángulos serán positivos cuando esté orientado hacia el oeste. O sea, aquí en este dibujo, que más o menos han puesto un azimut de 45 grados, sería ángulo positivo porque está
girada hacia el oeste. Lo lógico o lo óptimo sería ponerla justo hacia el sur. Vale. Bueno, pues, ¿cómo se calculan esas pérdidas? Pues aquí hay un diagrama que sería pues como representar hacia dónde está puesta nuestra placa, ¿no? Entonces, fijaos que aquí pone sur, este, oeste y norte. Desde luego hacia el norte, aquí por encima del ecuador, nadie debería poner las placas. Las placas aquí en el hemisferio norte se ponen justamente hacia el sur. Y luego hay aquí una serie de círculos, ¿veis? Que pone aquí 10, aquí pone 30, aquí pone 50, aquí pone 70 y aquí 90. Bueno, pues esos serían los ángulos de inclinación. Además lo pone aquí, ¿no? Pone que esta flecha indica que estos angulitos de aquí son el de inclinación. Y estos de aquí, menos 15, menos 30, más 15, más 30, 60, 75, son los ángulos de azimut, el ángulo que se desvía desde el sur hacia la orientación que tiene la placa. Lo óptimo es donde está el puntito este. O sea, lo óptimo sería, lo mejor, poner nuestra placa orientada directamente hacia el sur, ¿lo veis? Ese punto está en la raya del sur y con una inclinación que corresponda a la latitud. Aquí han puesto, pues eso, casi 40 grados. Claro, como este diagrama está hecho para Madrid, o un poquito más abajo, pues ponen ahí el punto óptimo. Ese nos querría decir que tendríamos un 100% de aprovechamiento, o sea, luego no hay pérdidas. Pero como os decía, nosotros puede que se dé el caso de que queramos superponer la placa sobre el tejado y entonces nuestro ángulo esté más bajo. Entonces pongamos la placa, pues imaginaos, a 20 grados de inclinación, aquí donde tengo el cursor. Ahí. Si la pongo inclinada a 20 grados, pues ya no estoy aprovechando el 100%. Estaría entre un 95 y un 100%. Aquí estaría perdiendo pues cerca de un 5% de pérdidas. El 5% sería donde termina la zona blanca, ¿vale? Y lo mismo para la desviación del sur, lo que llamamos azimut. Si yo la placa no la puedo poner orientada hacia el sur, si tengo que ponerla, pues no sé, a menos 45 grados hacia el este, porque mi tejado da hacia allí, pues fijaos que aunque la ponga en ángulo de inclinación correspondiente a la latitud, pues ocurre que aquí voy a tener una serie de pérdidas. Aquí solo voy a aprovechar entre el 90 y el 95% de la energía. Luego tendré unas pérdidas aproximadamente, si estoy donde pone ahí en el cursor, pues de un 7,5%. Esto sería el ángulo de inclinación a la latitud, cerca de 40 grados, y una desviación hacia el este de menos 45. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que nos indica este gráfico. ¿Cómo se evaluarían las pérdidas? Es cierto que este gráfico debería de haber uno para cada ciudad española, porque no todas el ángulo de inclinación óptimo es este que pone aquí, pero en el código técnico solo aparecía este, entonces yo fue el que copié. Entonces lo que tenemos aquí ahora es un ejemplo y nos dice, nos fijamos en el gráfico y podemos ver que la máxima captación es lo que acabo de explicar y por lo tanto las mínimas pérdidas se dan en el punto situado a 0 grados sur de azimut y a 35 grados de inclinación. Vale. Vamos a averiguar ahora las pérdidas por orientación e inclinación que tendríamos de un captador orientado 15 grados al este, o sea aquí, y con una inclinación de 40 grados. Pues mira, me pongo 15 grados al oeste, perdón, al este, hacia aquí sería esto, menos 15 grados, y a 40 grados de inclinación. 40 grados de inclinación sería esta rayita, entre el 30 y el 50, aquí. Bueno, pues ahí tendríamos unas pérdidas aproximadamente, diría yo, del 3%, porque estamos en una región que está entre el 95 y el 100% de aprovechamiento. El 100% sería en el punto negro, el 95% sería en el límite entre lo blanco y lo rayado. Pues si yo estoy aquí, pues aproximadamente un 3% de pérdidas, un 4 sería aquí y un 5 ahí. ¿Vale? Pues esa es la resolución del ejemplo. Ahora vosotros tenéis que hacer lo mismo para estos tres casos, ¿vale? Aquí os pongo tres casos
y tenéis que marcarme aquí en el dibujo, os lo imprimís si queréis o lo dibujáis con el Paint o con el Word y luego me enviáis una imagen, me marcáis el punto en el que estaría indicando ese gráfico cómo aprovecha la energía vuestra placa con estos datos que pone aquí, 45 grados de azimut y 30 grados de inclinación, y me decís qué pérdidas tendría. Y luego me tenéis que contestar si estaría permitido o no ese valor de pérdidas, fijándoos en los límites que hemos dicho aquí, ¿vale? Pues hacéis esos 3 ejercicios, que yo creo que os va a costar bastante menos de 3 horas, y con eso está hecho la tarea de hoy. Me lo enviáis. Mañana iré al instituto, porque así os grabaré unos vídeos allí, que tengo algún dispositivo o algún gráfico que os quiero enseñar, y además el montacargas del cual os voy a colgar ahora enseguida el informe de la práctica y será el último programa que hagamos de instalaciones. Venga, espero que os sea fácil. Ánimo, que ya no nos queda nada.